Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Antonia y te doy la bienvenida a mi canal. Si es primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que así no te pierdas de ningún nuevo video. En esta ocasión voy a estar dándoles algunos tips para la prueba de transición. Para darles un poco de contexto, les quiero comentar que yo fui parte de la primera generación que dio la prueba de transición y me tocó darla en pandemia, en COVID, el principio de esto, me tocó darla el año pasado. Así que más que nada estos tips los hice en base a mi experiencia y lo que me sirvió a mí personalmente. Otra de las cosas que le quiero contar es que el tema de la preparación que yo tuve fue gracias a un preu. Yo asistí a preu solamente en cuarto medio. En tercero medio tuve un preu de lenguaje, pero no asistía nunca. Asistí muy pocas veces. Y en primero y en segundo no fui a ningún preu. Iba a los reforzamientos como del colegio, pero más que allá de eso nada. Lo que yo me esforcé muy fuertemente fue tener un buen NEM, cosa de que si el puntaje no me alcanzaba o algo así, yo podía tener este sustento en las notas. A todo esto yo tuve NEM 818 y de ranking tuve 850 me parece. Entonces tenía una base alta de las notas, en verdad. Entonces eso también para que lo tengan en consideración. Entonces sin nada más que decirles, vamos entonces con los tips. Hoy día les hice una compilación de 8 tips, creo que van a salir 8, así que voy a comenzar con el primero. El primero es que no estudies para un puntaje. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hacemos ensayos y todo, está bien que tú intentes superarte cada vez más, y eso es deseable. Onda, si tuviste 500 y después tuviste 600, bacán, la raja. Y tu meta era 600, entonces súper bien. A lo que me refiero es que para el día que vayas a dar la prueba, no te frustres ni pienses en que tienes que lograr un puntaje. A mí me pasó que yo quería estudiar medicina y el puntaje de medicina es súper alto. Y cuando a mí me dieron mis puntajes, que no son malos puntajes, yo sentí que esos puntajes no eran suficientes. Yo sentía que no había hecho lo suficiente para tener los puntajes que yo tuve que haber tenido para tener esa carrera, para entrar ahí. Y me sentí mucho tiempo, no sé si tonta o quizás también vacía y defraudada conmigo misma. Hasta que me di cuenta que al final era porque tenía una expectativa demasiado alta que pude haber cumplido, pero no se dio. Yo no digo que no pueda haber obtenido el puntaje que yo necesitaba para la universidad que yo quería, porque claramente yo podía haber entrado en otras universidades, pero no era mi sueño. Ponte tú, yo para entrar a medicina en los USACH ponderé 770 y aún así no pude entrar. Entonces, no eran puntajes bajos. Y me sentí mucho tiempo mal por no haber logrado esos puntajes. Entonces quiero transmitirles que no se tienen que preocupar por alcanzar cierta cantidad de puntos. Al final lo que importa es como una prueba. Me refiero a que no tienes que estudiar para sacarte un 7, tienes que estudiar para aprender. Tienes que estudiar no para tener 850, no para hacer puntaje nacional. Tienes que estudiar porque lo tienes que aprender y en algún momento de tu vida te va a servir, incluso si solamente te va a servir para dar la prueba. El segundo consejo que te quiero dar es hacer muchos ensayos con la condición de que sean lo más parecido a la realidad posible que vayas a tener en ese momento. Yo tuve que dar mi prueba en verano y también tuve que darla en pandemia con mascarilla. Entonces yo desde que empezó toda la pandemia empecé a hacer todos los ensayos que hacía con el preu con mascarilla, todos. Y los cronometraba. Porque hay personas que no cronometran sus ensayos, y eso igual está mal porque ponte tú en la vida real no te van a decir ya, te voy a dar 10 minutos, depende de la persona que te esté evaluando. A nosotros nos fue muy tajante, pasaron la hora y media creo que te dejan para irte y te podías ir, y después cuando ya no me quedé nunca al final, pero supongo que fue como más así. No es bueno que te hagas un ensayo y te demores 5 horas o hasta 3 días en terminar un ensayo. Hazlo en el tiempo que se supone que es el ensayo. También te recomiendo utilizar ropa que sea cómoda para ti. Yo, pónganse ustedes, en invierno hacía los ensayos en pijama, pero después me arrepentí tanto porque no supe qué ropa utilizar para dar la prueba. Al final fue con un short y una polera corta, como siempre me he visto,
Y fue buena elección. O sea, a mí lo que me preocupaba era que no me sudaran las piernas, porque a mí me sudan mucho. Entonces cuando me vestí con el short dije, chuta, me van a transpirar las piernas, voy a estar ahí toda incómoda, y al final no me pasó nada, pero yo les recomiendo que practiquen con todas las características de la misma prueba. Recordarles que pueden tener agüita, pero no pueden tener estuches. ¿Y cómo se llama? Y también ojalá que puedan hacerlo con un poco de ruido, pero que no te distraiga, onda, que no estén hablando fuera de tu pieza, pero que sí, ponte tú, se escuche que pasen los autos. Bueno, ustedes pueden hacer lo que quieran para hacerlo lo más parecida, idealmente que también tengan un lugar para hacer la prueba, pónganse ustedes en un escritorio. Yo sé que hay personas que quizás no tengan las mismas como se dice, facilidades que tengan algunas otras personas, pero si ustedes cuentan con ello, por favor, aprovechenlas muy bien, porque hay gente que no las tiene. Entonces, si ustedes tienen, por favor, aprovechenlas todas. El otro consejo que les quiero dar es que aprendan de sus errores. Junto con hacer varios ensayos, los preuniversitarios te entregan una plantilla, por así decirlo, con análisis de tus respuestas, de si estaban buenas, estaban malas, las omitidas, etc. Primero, aprende a leer esos análisis. Las malas son las malas, las buenas son las buenas, las estas son las omitidas. Pero ¿qué significan para ti? ¿No es cierto? Tienes que darle un significado. Las buenas, lo que yo hacía era que estas las tengo que repasar, pero no es urgente que las aprenda. Las malas las tengo que repasar y es urgente que yo las aprenda. Las omitidas las tengo que repasar, pero no es ni más urgente que las malas, pero tampoco menos urgente que las buenas. Entonces estaban en el medio, porque esas las tenía que aprender, las omitidas, en verdad, no repasar, aprender. Las otras las tenía que repasar y aprender, y las otras eran aprenderlas. Entonces eran de cierta manera más urgente, pero como iba a tener clases no me preocupaba tanto. Ahí los planes son dependientes de cada persona. También ponte tú aprender a ver que omitir no significa, en los ensayos, no significa que mayor puntaje o menos puntaje. Al final, si tú no omites, lo que estás haciendo es que si la tuviste buena al azar. Entonces trata de, cuando hagas los ensayos, omitir todas las que tú sepas. Y si no te sabes la mitad, pues omite la mitad. Es mejor tener eso que tener un puntaje inflado que no te va a servir para ti analizarte y ver si estás logrando lo que tú quieres o simplemente te sigues manteniendo ahí como en estanque, por así decirlo. Y también, junto con esto de revisar las preguntas malas, hacer realmente una retroalimentación. ¿Por qué te equivocaste? Y suele pasar que sueles caer en los mismos como prototipos de preguntas, en la misma materia, en todo eso. Entonces, ¿de realmente aprendes de tus errores? Yo creo que no. Lo que tienes que hacer entonces es, cuando te equivoques en algo, darte cuenta de en qué te equivocaste. Y eso es bueno cuando estás en un preu, cuando le dices al profe si lo puede explicar. O si le dices a tu amigo, amiga, alguien que sabe, que te lo pueda enseñar. Y es importante que no caigas de nuevo en eso, porque después te vas a frustrar. Por ejemplo, a mí me pasó que, esto es como una anécdota. Estaba en clase de química, química, mi base era súper penca, yo siempre tuve que estudiar sola para química. El último año al fin tuvimos un profesor decente y buena onda, pero solo fue el último año y encima fue todo online. Entonces, a mí en los ensayos de química casi nunca respondía nada. Las primeras veces, pero después empecé a contestar más, me fue súper bien. Ciencia fue mi mejor puntaje, pero hubo una materia que era la fórmula molecular y la fórmula empírica. Yo me acuerdo de la pregunta de la prueba y digo, por Dios, Antonia, qué estúpida. Lo que pasa es que me pasaron esa materia de fórmula empírica y fórmula molecular y yo dije, esta cuestión es demasiado fácil, no me la voy a aprender, no me la van a preguntar ni por ningún lado. Y después me equivoqué en esa del ensayo y después apareció en la prueba como tal. Entonces no sé si la tuve buena, porque al final en la prueba no te dicen, te dan solamente puntaje, pero quizás la tuve mal, lo más probable. Así que no sean como yo y traten de aprender de sus errores. El cuarto consejo que te quiero dar es que estudies la materia antigua todos los días. Si escuchaste bien, antigua. Lo que pasa es que está en nuestro cerebro la curva del olvido. Siempre les hablo de esto, creo, o si no a la gente que me conoce, pero la curva del olvido trata básicamente desde que aprendemos algo, a la hora lo vamos a recordar el 100%, pero ponte tú a las 3 horas ya va a ser el 50%. Entonces va siendo una curva así, que no me acuerdo cómo se decía esto. Me acuerdo que la otra era exponencial, esta no sé qué es, pero es asintótica de los ejes, ya. La cosa es que cuando tú vas practicando espaciadamente, esta curva del olvido se va cada vez haciendo menos pronunciada. Entonces vas a recordar las cosas por más tiempo
Y si quieren saber más sobre la curva del olvido, estaba pensando hacerles un video porque muchas veces estudiamos y estudiamos mal, entonces debemos aprender a estudiar bien, pero la cosa importante es que la materia que aprendiste el primer día, ponte tú, te enseñaron, ¿cómo se dice?, nivel de organización biológica, átomos, moléculas, supermoléculas, organelos, células, después de la célula vienen tejidos, después sistema, órgano, perdón, sistema, individuo, que en este caso no me acuerdo cómo se llama, cómo se tiene que decir, ser vivo, población, comunidad, ecosistema, bioma, biosfera, me acuerdo, creo que era así. Eso me lo pasaron como en la primera clase, entonces tienes que ir recordándotela todos los días. Quizás no todos los días, podría ser todo un lunes, una vez a la semana, pero al menos que la repitas una vez al mes, con eso para que no se te vaya a olvidar. Y aquí estaba pensando en darles consejos como para las pruebas. Lamentablemente yo no di la prueba de historia, entonces no sé cómo prepararla, esa prueba. Así que lo siento mucho, mi gente humanista, pero yo soy científica. Para la prueba de matemática, lo que más les recomiendo es que hagan muchos ejercicios, pero muchos. Y los más fáciles que los hagan 1000 veces. Sirve para el cerebro que ustedes hagan sumas fáciles, restas fáciles, multiplicaciones y divisiones fáciles, así como 5 menos 2, 3, 3 más 2, 5, 3 por 2, 6 y así. Lo más rápido que puedas, en un minuto que hagas las más que puedas, eso va a entrenar a tu cerebro. Entonces ya estás entrenando a tu cerebro para que sea una resolución rápida y correcta. Matemáticas yo siempre lo estudio con mucho ejercicio, pero así como loca, porque si no, yo creo que no hay otra forma de estudiar matemáticas, no me gusta estudiar fórmulas, me gusta comprender la lógica que hay detrás. Así que recomendación, hacer muchos ejercicios. Para ciencias, lo que yo les recomiendo es que aprendan a interpretar gráficos. Esto lo digo porque mi prueba personalmente estuvo llena de gráficos y menos mal que mi profesor del PREU me enseñó a leer estos gráficos porque yo di la mención en biología y él era un seco, literal. Y yo no sé por qué, pero a mí mi prueba de electivo, de biología, fue la más alta, mi puntaje más alto, y yo creo que también porque la prueba como que se me hizo demasiado fácil de hacer. De hecho creo que hasta me acuerdo que haberla revisado 3 veces porque el tiempo me alcanzó de pana. Entonces ustedes pueden acostumbrarse a el método de preguntas que tienen porque son estandarizadas y los gráficos son fáciles de interpretar. Si tú conoces la materia, es fácil interpretarla. Y por ejemplo, las hormonas a mí me sirvió mucho como tip aprenderse las siglas. Por ejemplo, la LH, la luteinizante, la FSH, la folículo estimulante, la ACTH, que es la adenocorticotropina, me parece que es, y así. Esto como siglas se me hizo mucho más fácil para yo conocerla y acostumbrarme a ella. Excepto, por ejemplo, hay otras que no tienen. Por ejemplo, creo que la insulina no tiene o el glucagón, pero tienen nombres que igual son chistosos y son resonantes, entonces te lo vas a aprender. Igual de manera bien fácil. O por ejemplo, angiotensina 1, angiotensina 2, también son nombres que son como rimbombantes, pues entonces, rimbombante, no sé cómo se dice. Pero son cosas que te las tienes que aprender, así que bueno, eso. En biología y todo eso, aprender a ver gráficos, porque siempre te van a poner o en física, un gráfico velocidad-tiempo, aceleración-tiempo, etc. En química también te pueden poner, por ejemplo, velocidad, tiempo, para ver el tema de la cinética, o también el reactivo limitante, te pueden poner tablas y tú tienes que decir cuál va a ser el reactivo limitante, etc. Entonces, perdón, que tengo esto para saber qué decir. Entonces es importante que ustedes sepan analizar tablas, gráficos, todo lo que sea visual para la ciencia. Y para el lenguaje yo les recomiendo tener una lectura activa. ¿A qué me refiero con esto? Es que cuando ustedes lean se pregunten, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esta palabra en este párrafo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo dice de esta forma? ¿Está siendo irónica, irónico? ¿Qué onda? ¿Qué me quiere transmitir el autor o autora de este texto? Al principio puede ser muy latero y vas a terminar leyendo más lento, pero si te vas haciendo la práctica, vas a hacerlo mucho mejor. Lastimosamente yo no empecé a hacer esta lectura activa antes, y si lo hubiera hecho desde antes me hubiera ido mucho mejor el lenguaje, porque el lenguaje no fue mi mejor prueba, pero sí se me hizo divertida. Los textos que te ponen en la prueba son muy buenos. Yo todavía me acuerdo uno de unos alimentos que eran radiactivos, que los desinfectaban, no sé qué hacían con radiación, y uno de unas personas que flotaban, y eso me acuerdo. Entonces, son textos que son interesantes y que al final no te vas a aburrir, excepto, por ejemplo, a mí no me gusta leer teatro, pero
Nunca supe cómo leerlo por eso. Entonces yo les recomiendo y les invito a que hagan una lectura activa de ese tipo de textos y pruebas. Bueno, gente, eso han sido los 8 consejos. ¿8? No, 7 consejos que les traje hoy día. Creo que fueron 7. Yo diría que sí, fueron 7. Decirles que ustedes valen más que una prueba, que una nota, que lo que ustedes logren, lo que ustedes no logren, etc. Ustedes son mucho más valiosas y valiosos que todas esas cosas. Es importante que sigas tus sueños, que sepas que hay miles de maneras de lograrlo. No te rindas y lo más importante es que siempre creas que tú eres el o la mejor en lo que haces. A mí las pruebas nunca me ponen nerviosa. Never in my life. Porque yo siempre estoy preparada para dar las pruebas y porque me siento preparada. Lo bueno de poder contar con las facilidades que tiene, por ejemplo, Internet, de tener ensayos en línea y gratuitos, es que tienes alguna forma de acceder a ellos, si es que obviamente pagas Internet. Como facilidades que están en Internet, como videos de YouTube, canales que te enseñan a responder cierto tipo de preguntas. Yo creo que no es necesario tener un preu, por ejemplo, para ver las analíticas de tu rendimiento, sino que también lo puedes hacer tú. Yo siempre lo hacía cuando hice, por ejemplo, sacan un ensayo que lo saca la Universidad de Chile, que se supone que es como lo que se va a preguntar tal cual, siempre lo sacan como en junio, supongo. Y eso yo lo hice el año pasado y ahí yo misma tenía que revisar, porque después te daban las respuestas en una tablita, las publican y ahí te va revisando si tenía buenas, si tenía malas, cuáles eran la pregunta que tuve malas, etc. Entonces esto igual es importante, no piensen que por no estar en un preu no van a poder tener buenas notas o buenos resultados. También decirles que no es malo tomarse un año, sobre todo porque escoger una carrera que te va a marcar, por así decirlo, el resto de tu vida igual es una decisión súper importante. Comentarles que a mí nunca me había dado ninguna crisis vocacional. Yo entré en primero medio y supe que yo quería estudiar medicina. Después, cuando no logré entrar a medicina, quise entrar a enfermería para ver bien si es que medicina era lo que yo quería o quizás era solamente quería ser parte del área de la salud. Y este año conocí un ramo de psicología y la psicología también me está llamando mucho la atención, entonces decirles que mi primera crisis vocacional fue dentro de la universidad y que puede pasar y es súper normal y lo importante y lo bueno es que yo tengo un círculo de apoyo muy grande y que realmente me apoya en todo. También, como les conté en un video anterior, yo tenía pensado tomarme el año por si no me alcanzaba el puntaje. Yo sabía que no me iba a alcanzar, tenía como esa concepción de que quizás no lo iba a lograr. Entonces, después cuando tuve buenos puntajes y me di cuenta que quedé en segundo lugar de las mejores en la Católica, entonces dije, chuta, quiero aprovechar. Y no sabía que me iba a dar una crisis vocacional, así que cualquier cosa, gente, todo puede pasar. En verdad, hay que planificarse bien, pero también hay que ser flexible y tener una mentalidad abierta porque de todo puede suceder. Así que espero que tú también puedas contar con alguien o algunas personas, más que solo una. Y si no, también estoy yo, si en algún momento quieres preguntar sobre la carrera que estoy estudiando, que es enfermería, lo puedo hacer. Y les comento si que me cambio o no me cambio, porque el puntaje me alcanza para cambiarme a psicología. Y eso, pues, gente, porque de verdad que me cambió todo el mundo entrando a la universidad. Sea que te tomes el año para decidir qué estudiar o entres a la universidad, yo creo que ambas experiencias son maravillosas y reconfortantes. Yo realmente amo la universidad, me encanta mucho, siempre es lo que yo quise y es de las universidades que yo quise porque realmente yo quería entrar en una de las más prestigiosas de Chile, por eso más que nada. Por eso no, hay veces que pienso que la gente puede pensar que yo me he rendido, pero en verdad no, gente, no hay que rendirse. Sí hay que saber descansar, pero no hay que rendirse. Nada, gente, espero que les vaya muy bien. Si quieren más consejos sobre estudios se los puedo dar, pero quise basarme solamente en la prueba de transición, algunas cosas que creo que son igual importantes y que no se hablan tanto. Y si quieren también les puedo hacer un story time de cómo puede darla en pandemia, sobre todo que la fui a dar con mi mejor amiga, que yo creo que fue lo mejor que pudo haberme pasado, tener a alguien que conozca en la misma sala. Y eso, que estén súper bien hoy y siempre. Un abrazo, chao, chao.